buenos días, bienvenidos a un programa más de La Voz de las Letras. Mi nombre es Alejandro y como siempre estoy rodeado de mis compañeros amigos. Eladio, buenos días. Buenos días. Por supuesto Celia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos a una invitada especial, alumna de Historia de la UCLM. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos con nosotros un tema un tanto extraño, bueno, extraño no, un tanto, ¿cómo sería la palabra? Natural pero poco tratado. Inusual. O Un inusual. poco, ¿Tabú? Sí. Sí, bueno, un poco tabú. La sexualidad a lo largo de la historia. Así que vamos a comenzar desde el principio de los tiempos y doy paso a Ana y cuando quieras. Bueno, voy a ver si hablo ahora sí de mi libro, de mi trabajo. Bueno, mi trabajo y el de Celia. Realmente está en mi parte del trabajo, del que hicimos el año pasado en Egiptología, en la asignatura de Miguel Ángel Valero. Y nos pareció muy interesante, tanto a Celia como a mí. Fue muy sorprendente descubrir las técnicas que tenían los egipcios para descubrir el embarazo y para evitarlo. Es bastante sorprendente, pero bueno, primero vamos a ver un poco en qué paraje nos estamos situando. Realmente Egipto es una de las culturas más antiguas, de las que tenemos muchos datos, porque antes de eso podemos retrotraernos a la prehistoria, pero realmente no sabemos cómo podía ser la reproducción en esos ambientes o cómo podía ser la instalación de la institución de la familia, porque dudo mucho que fuera lo que conocemos hoy en día. Los últimos estudios indican que no, que realmente el hombre tarda un tiempo en crear el Estado y las instituciones como la familia son posteriores a esta etapa de la prehistoria. Realmente en Egipto hay una diferencia bastante importante con respecto a otras culturas de la antigüedad, y es el matrimonio. El matrimonio no es una institución tan clara como puede venir a ser en Roma o en Grecia, incluso en otras etapas posteriores como la Edad Media. El matrimonio no se sanciona con unos papeles, el matrimonio es simplemente el hecho de vivir juntos y de formar una familia en la que puedas tener tantos hijos como vayan viniendo, porque en Egipto realmente esta es una de las grandes diferencias. El estado natural de la mujer adulta es estar embarazada y es algo deseable, siempre. No es como en la Edad Media. En la Edad Media, primero se sopesa que la mujer tiene que estar en un ambiente familiar, tiene que tener su esposo, además la infidelidad Está castigada, está sí. castigada, es muy diferente. En Egipto la infidelidad sí puede estar castigada, no es que no lo esté, pero son mucho más laxos. Realmente las medidas contra la infidelidad son un poco... Bueno, pues depende de lo que quiera hacer el otro cónyuge. En el caso del que sea el marido, la infidelidad prácticamente no es castigada. Si es castigada es con el bochorno del marido en público. Si es la mujer, es posible que sea castigada, pero tampoco... no recurrirían a la muerte. Es un código penal bastante más flexible. Bueno, volviendo al tema de la fertilidad y los hijos, como el acceso a las relaciones sexuales y al matrimonio es más temprano, al matrimonio, ya volvemos a decir que no es una institución, pero sí que ellos creen en un modelo de familia. Realmente si se juntan, si viven bajo un mismo techo, la familia es eso, los que se sientan a la misma mesa, los que viven bajo el mismo techo. El modelo de familia es diferente porque se crea más temprano. La edad de acceso a este modo de vida es más temprana. Realmente incluso hay parejas que viven bajo el mismo techo de sus padres porque no son capaces de independizarse, porque la edad de acceso es súper temprana y no son capaces de conseguir trabajo para poder mantenerse por sí solos, pero ya tienen hijos. Con lo cual, a lo largo de su vida llegan a tener 5, 6, 7 hijos. Es una cantidad muy elevada, dado que muchos de estos hijos morían. Realmente estamos hablando de niños que sobrevivan al parto. 5, 6, 7 hijos es mucho. En la Edad Media podemos estar hablando de que de cada familia los niños que pueden sobrevivir son 3. Al contrario de lo que se piensa, es un mito. Realmente lo de que se tenían muchos hijos es verdad, pero muchos morían. Y la tasa de mortalidad es elevadísima. La mortalidad infantil, tanto en la Edad Media como en Egipto, es prácticamente la misma. Es verdad que toman algunas medidas de higiene que ya les gustaría a los de la Edad Media. Años y siglos después deberían haber tomado un poco de ejemplo. Los baños son mucho más habituales. Por ejemplo. Bueno,
En la antigüedad, Ana, también se decía que una familia eran los que estuvieran recogidos en una mesa o que comieran del mismo pan, por así decirlo. Sí, o sea, que no era una cosa que estaba escrito, sino que era simplemente lo que se juntaran. Ese es el concepto de familia aquí también. Realmente podían llegar a vivir bajo un mismo techo la familia de los progenitores de ese matrimonio, no sé si me explico, podrían llegar a vivir abuelos, padres e hijos, 3 generaciones en una misma casa, incluso teniendo hijos a la vez. Es curioso, o sea, los niños eran una realidad muy, muy importante en Egipto. La edad de acceso al matrimonio es muy temprana, estamos hablando muy temprana, 14, 15 años. Respecto a los musulmanes en la Edad Media, quizás acceden al matrimonio a los 18, los cristianos a los 20. Hay bastante diferencia. Esos años dan de sí para tener un par de hijos más. Es lo importante. Realmente lo importante en nuestras culturas son los niños. Para combatir la alta mortalidad infantil. Sí. Pero bueno, vamos a ir al tema, a la amiga, a la chicha. ¿Qué es lo que descubrimos el año pasado? Pues los métodos anticonceptivos y los test de embarazo de los egipcios. Realmente fue muy interesante. Los test de embarazo son tronchantes, porque solo hay uno que funciona, lo voy a dejar para el final, para que, bueno, pues si a algún momento queréis hacer el experimento, se puede hacer. Los test de fertilidad son tan extraños como... Bueno, el más evidente es la falta de menstruación, es muy evidente. También sabían que los vómitos estaban relacionados con el embarazo y por ello utilizaban este test. El test de los olores. El test de los olores consistía en meter en una cuba, en un barreño, algo similar, elementos que olían muy fuerte. No en todos los espacios de Egipto era lo mismo, según lo que sabemos, pero podían ser pues, alimentos con un olor muy fuerte, como la cebolla, el ajo, también sudor, otro tipo de líquidos que realmente tienen un olor muy desagradable. La mujer, la supuesta embarazada, tenía que danzar alrededor y si vomitaba, resultaba que estaba embarazada. Bueno, ¿qué pensáis de si vomitaba? Yo creo que si vomitaba realmente... Era una persona Era una persona normal. Me inquieta también cómo recogían el sudor y lo almacenaban, pero ese es otro tema. Sí, pero... Lo podéis ver esto en Parra, si queréis, en José María Parra, el libro sobre Egipto. Es José Miguel, ¿no? ¿José Miguel? Sí. Puede ser. Pero bueno, está en la biblioteca el libro, ¿eh? Porque no estamos haciendo publicidad, pero bueno, es verdad que hay que usar los libros que tenemos en la biblioteca que están guays. Cuéntanos más, Ana. Bueno, pues si esta os ha parecido también muy asquerosa, la siguiente va a peor. Realmente la siguiente consistía en introducir un diente de ajo o media cebolla en la vagina, esperar toda la noche, dormir toda la noche en esta situación y si al despertar por la mañana el aliento no olía a cebolla o a ajo, estabas embarazada. Si olía significaba que no lo estabas. Dado que ellos pensaban que los conductos de la vagina estaban conectados con el sistema intestinal, el sistema digestivo, y por eso si no podía atravesarlo, resultaba que ahí había algo. ¿Y no era peligroso para la salud tener una cebolla o un ajo ahí? Si esto te ha parecido peligroso, los métodos anticonceptivos te van a sorprender ahora lo más. veremos, seguro. Bueno, había otra prueba que consistía en mezclar leche materna con fruta de psicocomoro, que esta es de las más agradables y de las que no recetaban los médicos prácticamente. Esta solo la encontré en una de las bibliografías que encontré. Es menos habitual, que consistía en mezclar leche materna y fruta de psicocomoro. La fruta de psicocomoro viene a ser como una fruta exótica, un poco, pero no es algo desagradable a primera. Después de lo del ajo y la cebolla, esta parece bastante interesante. La bebían y si esta mezcla te provocaba vómitos, estabas embarazada. Si la mezcla te provocaba otros problemas intestinales, como la diarrea, resultaba que no, que era totalmente normal y que no estabas embarazada. Es decir, que el resultado iba a ser tener que malo. Vomitar Sí, o... sí. Vale. Pero el mejunje sabe mejor. Hemos mejorado.
Puede ser, Claro, puede sí, ser. totalmente. De meterse una cebolla por la vagina. O sea, no a ti sé. te dan las 3 opciones y dame el secoso moro ese, porque no... Bueno, pues resulta que la única que funcionaba es la más fácil de hacer y la menos mala. Horripilante. La menos horripilante. La menos mala. La más fácil es la del trigo y la cebada. Sigue funcionando. No funciona para lo que ellos creían. Ellos creían que esta prueba les podía indicar el sexo del bebé, el género. Bueno, el sexo. Esto es otro debate. El sexo del bebé. El género, para los egipcios igual también, pero en la actualidad sería difícil. Consistía en poner trigo y cebada en unos recipientes y orinar sobre esta mezcla durante unos días hasta que el trigo y la cebada germinase. Si germinan, resulta que estás embarazada. Esto funciona, realmente es verdad. Si la mujer está embarazada, el trigo y la cebada van a germinar antes que si no lo está. Si no lo está, probablemente se mueran las semillas. Pues ya saben, mujeres del mundo, ir al campo a Hombre, germinar. yo la veo poco... Un poco raro. poca rapidez. Sí. Porque tienes que esperar unos días, es un poco rollo. Pero bueno, por lo menos funciona. Ellos creían además que si el trigo germinaba, resultaba que estabas embarazada de un niño. Si la cebada germinaba antes, resultaba que estabas embarazada de una niña. Ujú. Esto no funciona. O sea, absurdo. A día de hoy, con los conocimientos científicos que tenemos, es absurdo y... Es azul hacerlo, sí. Pero Pero por bueno, lo menos tenemos un método que sí que sí, podía y no te tienes indicarlo. no tienes que coger cebollas y ajos, que es una cosa... Sí, no es tan peligroso para la salud. Claro, eso. No es peligroso para la salud. Bueno, pues si la mujer conseguía el embarazo, avanzaríamos hacia la etapa del parto, algo pues bastante rodeado de un misticismo y un ritual muy especial en todas estas culturas. En la egipcia creo que aún más. La mujer daba a luz en una sala totalmente decorada con motivos eróticos, cosa que a lo mejor sorprende, pero era así. En esta sala solo podían entrar las mujeres que ayudaban a esta mujer. Era una sala reservada al género femenino. Y la mujer debía colocarse en cuclillas y dar a luz de esta manera. Realmente es una forma muy natural de dar a luz, aunque a día de hoy la hayamos sustituido. Y bueno, pues de esta manera llegaban los niños al mundo. En Egipto. En Egipto. En Egipto. Estaban protegidas en todo momento por el dios Bes, que es como una especie de demonio. Si lo queréis ver, os recomiendo que pongáis Bes, B-E-S, y mirad a ver. Es un dios un poco peculiar, porque ellos creían que estaba relacionado con la muerte y la maldad, y en cambio creían que era bueno que les protegiese en este momento. Es un poco... Es extraña la Un poco relación. extraño, ¿no? También tenía a diosa hipopótamo, que está muy relacionada con la fertilidad, y Hathor, como ya sabemos, una diosa muy relacionada con las mujeres. Ay, Dios, mi moneda. La moneda. Que no falten en ningún programa las monedas. Bueno, Sigamos. una vez que llegaba el niño al mundo, lo más importante sería presentarlo en sociedad, porque este niño, hasta que no estuviera introducido en la sociedad, realmente no representaba a un individuo, una persona como tal. En muchas otras culturas aparece esto. Realmente los niños pasan por un periodo de prueba, entre comillas, esperan unos días porque la mortalidad infantil era muy elevada, y si este niño moría no merecía la pena ponerle un nombre. La madre, en el caso de Egipto, ponía un nombre provisional al niño, y cuando este niño era presentado en sociedad y se le admitía en la casa que el padre era el responsable de esto, se le daba otro nombre, que sería el nombre oficial y que se utilizaría en la mayoría de momentos durante su vida. Es decir, que una persona en Egipto, perdón, tenía dos nombres. Sí, pero el primer nombre queda reservado al ámbito familiar. Queda reservado pues a su madre, el ámbito más privado, ¿no? O sea, a lo mejor no se llegaba ni a saber el nombre. No era muy común. Pero este acto de presentación realmente es curioso, porque si el padre aceptaba al niño, daba igual. Da igual incluso que no estuvieran viviendo juntos, porque en ese momento se procedía a la mudanza y acababan viviendo juntos y formando la familia. Hay poca burocracia en Egipto respecto a este tema. Y ahora vamos a ir un poco con los métodos anticonceptivos, que son de lo más inusuales. No os recomiendo que utilicéis ninguno. No lo hagan en sus casas, oyentes. Ninguno, por favor. No funcionan. Funcionan mal. O sea, pero la tarde la pasas.
Y tienen que ser hasta peligrosos. Creo ¿no? que- Lo sabéis. Es peligroso. Creo que Hasta estáis, peligroso. sí, estáis diciendo esto porque no los conocéis. Exactamente. Celia no se ha atrevido a decir que la tarde la pasas. La tarde igual la pasas en el hospital. Es Puede posible. ser. Son asquerosos. Son un poco raros. Son un poco asquerosos. Bueno, primero tenemos los dos naturales, que los conocían perfectamente, igual que otras culturas. La lactancia prolongada sirve como método anticonceptivo, no funciona al 100%, ni hoy en día tampoco, nunca. Pero es verdad que retrasa el momento en el que la menstruación vuelve a la mujer y puede retardar el tener un nuevo embarazo. Ellos seguían alimentando a los bebés con lactancia materna hasta los 2 años y medio, 3 años. Se procuraba que llegase a los 3 años, si no 2 años y medio. Y esto servía como método anticonceptivo. Mal que bien, servía para algo. También practicaban el coitus interruptus, como todo el mundo puede saber lo que es. Tampoco creo que haga falta dar más explicaciones. Una traducción literal no hace falta, ¿no? No hace falta. Pero los métodos anticonceptivos menos conocidos son quizá el preservativo de tripas, que ya existía. Hay modelos muy arcaicos de este tipo de utensilios, porque son verdaderos utensilios. No penséis que es una cosa sencillita, es una cosa muy difícil de elaborar, con sus costuras y es que es complicado. Los reutilizaban, o sea, era un método bastante frecuente. Pero sobre todo era muy frecuente entre las prostitutas, entre el bajo mundo. Ujú. Era menos frecuente en el caso de los matrimonios. Los matrimonios utilizaban otras cosas, recomendadas por los médicos. Lo más comunes eran los tapones vaginales. Aquí viene el momento en el que Celia os ha dicho que igual la tarde la pasas En el hospital. En el hospital. Utilizaban tapones vaginales de cosas tan extrañas como miel y puntas de acacia. Las puntas de acacia son una especie... Sí. Sí, sí. En este programa es que nos falta grabarlo Es que para que sí, vean las caras. Serían las caras que Totalmente. Las puntas de acacia son una especie de semillitas, una cosa pequeñita, que se hincha al contacto con los líquidos y se vuelve gomosa. Se vuelve como la goma arábiga y vale como tapón. Pero este todavía puede pasar. Lo más comunes eran los tapones vaginales con excrementos, entre ellos el excremento de cocodrilo, era muy utilizado. Buf, Todo esto mezclado con miel. La miel valía pues, para un poco pegamento. pues perfecto para una Madre infección. Es maravilloso para una infección, sobre todo si no se retiraba a tiempo. Pero los médicos solían recomendar este tipo de métodos. Era lo más común. También utilizaban muchos brebajes, que no valían para nada, porque los tapones vaginales son poco efectivos, muy, muy poco efectivos, pero de algo sirven. Sí, si no coges una infección y te mueres, algo evita, es verdad. Pero los brebajes realmente no valen para nada. Pero los médicos los recetaban habitualmente. De hecho, hay recetas de brebajes para no quedar embarazada. Brebajes como leche materna con miel, que podría ser... La miel estaba presente en Sí, sí, todo. la O sea, miel... había probado miel sola, a lo mejor dice, oye, en vez de si la mezclamos, vamos a probarla al 100%. No lo sé. Debe haber excedente de leche materna y dijeron, pues... Que no esto sobra miel, mismo. échale miel. La usaban como un poco para todo, ¿no? Sí. Pero no solo en Egipto, yo creo que... Nos acordamos todas del las hidromiel, culturas- la cerveza también con Y bueno, pues hasta aquí un poco lo de los métodos los métodos anticonceptivos. anticonceptivos. Puedo señalar también que había un método abortivo bastante eficaz para la época. No es que sea la repanocha, pero sí había un método abortivo. Además era bastante peligroso. Consistía en un brebaje llamado la sal del Bajo Egipto. No sabemos qué contenía el brebaje exactamente, pero provocaba un sangrado que expulsaba al embrión en una etapa temprana del embarazo. Si se hacía en una etapa bastante más avanzada, podía causar malformaciones. No sabemos muy bien en qué consistía, pero era un poco peligroso. Es decir, en resumen de lo que has contado, Ana, en general hay métodos anticonceptivos que son algunos eficaces, pero la mayoría son peligrosos para la salud. Bueno, de la eficaces. mujer. Estamos hablando... Algunos, en un término de... No hablamos ni del 1 o del 2%, pero que a veces ocurre, pero igual que los métodos para saber si está embarazada, que muchos afectaban a la salud de la persona que lo estaba... Podían afectar. Dependería un poco de la suerte, del azar.
Pero en principio es menos peligroso de lo que podemos pensar hoy en día introducirse excrementos, aunque lo es. Pero no estamos hablando de una época muy antigua, evidentemente, en la que la medicina estaba muy arcaica, que ni siquiera prácticamente existía. Y eran métodos, incluso hay veces que luego veremos tanto en antigua como en medieval, como también lo místico, y va a tener mucho que ver, que se va a creer mucho también en la magia y cosas así. O sea, como que los rituales Los y rituales, la magia está muy presente. Sí. Está muy relacionado. En Egipto también lo estaría, pero ámbito. me llamaron más la atención este tipo de métodos más físicos, porque no están presentes en otras culturas. El ritual, la magia, el hechizo que lanza el hechicero, el médico, lanza el hechizo para que no quede embarazada la mujer, o para que el embarazo llegue a buen puerto, que es lo más habitual. Porque aunque existen estos métodos anticonceptivos, no tenemos que olvidar que aquí realmente el objetivo es el embarazo. Estos métodos anticonceptivos se utilizan bien en la prostitución, en donde no interesa el embarazo, o lo más común es que se utilice entre parto y parto, para no tener tantos partos seguidos, porque es peligroso para la mujer. La mortalidad es muy elevada y se intenta disminuir. Cierto. Sí, porque realmente ellos apostaban mucho por la fertilidad. De hecho, no lo quiero decir muy alto porque no me acuerdo bien, pero creo que también había como consejos de los médicos para quedarse embarazadas. Por ejemplo, se pensaba que la pareja mirase al mismo sitio, ¿no? Sí, a un punto cardinal, pero no me acuerdo si era al norte, al este. Era como que era más efectivo que se quedasen embarazadas. Sí. O también pensaban que, por ejemplo, te podías quedar embarazada por cualquier orificio. Es decir, ¿te acuerdas de eso? Sí, pero yo no lo he leído en toda la bibliografía, apareció en uno de los escritos, pero igual Como que pertenece... si el semen pasaba por cualquier orificio femenino, ellos pensaban que te podías quedar embarazada. Sí, pero no creo que esto fuese así, se mantuviese durante toda la etapa de Egipto, sino que a lo mejor pertenece a uno de los primeros momentos, o a algún enclave concreto. Porque yo no lo he percibido así en toda la bibliografía. Sí que es verdad que aparece, pero... Una pregunta a las dos que investigaste esto. ¿Había una educación sexual al respecto porque como estáis explicando que algunos creían que por si el semen entraba por otros orificios, por cualquiera, podía quedar embarazada? ¿No había una educación sexual que se hiciera para saber estas cosas? O incluso lo que comentabas de los métodos, las formas de quedar. La respuesta es complicada porque nos estamos imaginando el sexo como lo percibe la cultura cristiana. El tabú sobre el sexo en Egipto es mucho menor. Prácticamente la sexualidad es bastante libre. Los niños, de hecho, veían parejas realizando el acto. O sea que no creo que existiera una educación sexual oficial, programada, pero sí que conocían estos... Sí, solo tenemos que recordarnos en Pompeya cuando estuvimos que había elementos fálicos por toda la ciudad y eso lo puede ver quien quiera, ¿sabes? Había simbología por todos sitios. Sí, era mucho más libre que en la etapa cristiana. Además, el símbolo oficial de Pompeya era un miembro viril con alas. Uh-huh. Los prostíbulos eran muy habituales. O sea, nos estamos imaginando todo esto desde una óptica cristiana y es complicado quitarse de encima eso, pero el sexo no siempre ha sido tabú. ¿Alguna pregunta tenéis más sobre el tema, sobre Egipto? Si queréis damos unas pinceladas de otras épocas. Sí, así podemos breves. Yo investigué sobre en la Edad Media, y es que un famoso médico árabe, Arab Ibn Said, Arif de Córdoba, mejor dicho, o muchas veces aparece así en los escritos, que vivió en Córdoba entre el 918 y el 980 y dejó un libro llamado El libro de la generación del feto. En esta época tuvo mucho que ver, se investigó mucho cómo se podían formar los niños y siguiendo la doctrina de Galeno, este médico afirma que tanto el semen del varón como el de la mujer contribuyen a la formación del feto, es decir, que ambos se mezclan.
Y esto tiene también mucho que ver con lo que decía también Hipócrates, que explicó que el semen se reúne en el cerebro y que después de formarse en todo el cuerpo, y que su origen venía de la sangre fuerte, y que al agitarse en el acto sexual esto convertía una espuma que era el que daba el origen de la vida. Y también, claro, esto lo podemos relacionar con el mito de Afrodita, con que Afrodita, la diosa del amor, venía de la espuma del mar. Claro, su nombre significa, porque afro significa espuma y la espuma es el origen de la vida. Son unos estudios que se siguen haciendo en la Edad Media. Sobre todo los médicos árabes, que sabemos que la medicina en Al-Ándalus y en general en el mundo islámico se desarrolló mucho más que, por ejemplo, en los reinos cristianos. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente en las asignaturas que hemos podido tener hemos tocado muy poco estos temas, pero sí que se ha tocado el tema de la medicina y todo esto, y es verdad que el mundo islámico iba muy muy por delante de lo que podía ir el mundo cristiano, en gran parte porque los cristianos rechazaron mucho aferrarse a las teorías que había en la antigüedad, entonces tuvieron que empezar prácticamente de cero. Uh-huh. Luego muchos cristianos bajaron al sur para ser tratados por médicos musulmanes. Pues nos estamos quedando sin tiempo, así que muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias a todos los oyentes. Ana, muchas gracias por participar en el programa de hoy. Y gracias a Eladio, gracias a Celia por estar aquí una semana más. Y muchísimas gracias a todos los oyentes y por difundir el programa y por seguir escuchándonos cada semana. Hasta el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. gracias.